Probablemente tendremos hoy una clase más corta. Cuando digo probablemente, a veces me lo propongo así y luego pues nos extendemos un tanto más en el tema y no resulta ser tan así, ¿verdad? Cuando digo más breve es que podremos terminar quizás mucho antes de la hora que tenemos prevista de acá hasta las 11. Y por una esencial razón, y es que hoy pues abordaremos exclusivamente el tema de las responsabilidades civiles provenientes del delito, pues que es el último tema que tenemos en nuestro Código Penal hasta finalizar allí el libro primero del Código. Pero, como de costumbre en anteriores oportunidades, comienzo saludándolos, me permiten. ¿Dónde me quedó la lista? Muy bien, Brenda, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Luis Gerardo. Buenos días, licenciado. Buenos días, Daniela. Buenos días, licenciado. Buenos días, Rosa María. Buenos días, Daniel. Buenos días, licenciado. Buenos días, Nicole. Buenos días, licenciado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, licenciado. Buenos días, Emilio. Emilio aún. Marjorie. Buenos días, licenciado, presente. Buenos días, Esther. Buenos días, licenciado. Buenos días, Nadia. Buenos días, licenciado. Buenos días, Adriana. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jacqueline. Presente, licenciado, buenos días. Buenos días, Dayana. Buenos días, licenciado. Buenos días, Paula. Buenos días, licenciado. Buenos días, Adela. Buenos días, licenciado. Buenos días, Eduardo. Buenos días, licenciado. Buenos días, Fátima. Buenos días, licenciado. Buenos días, Sofía. Buenos días, licenciado. Buenos días, Luis Emilio. Buenos días, licenciado. Buenos días, Adrián. Buenos días, licenciado. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, licenciado. Buenos días, Sergio. Buenos días, licenciado. Buenos días, Daniel. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, licenciado. Buenos días, Diego. Buenos días, licenciado. Buenos días, Carlos. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ale. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lucía. Buenos días, licenciado. Buenos días, Adriana. María José. Buenos días, licenciado. Buenos días, Emily. Buenos días, licenciado. Buenos días, Javier. Buenos días, licenciado. Buenos días, Dominic. Sadie. Buenos días, licenciado. Buenos días, Carla. Buenos días, licenciado. Buenos días. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Y como en anteriores oportunidades, y es costumbre en nuestra clase, antes de arrancar de lleno, preguntando si hay dudas, hay preguntas. ¿No? Bueno, conforme ya lo ya dicho en... sí, Licenciado, sí, fíjese que quería platicarle. No sé si se acuerda usted del caso que comentó de la Roosevelt. ¿Se acuerda? Ajá, sí, sí. Viera que yo estaba ayer revisando ahí lo que le aparece a uno en las redes En sociales. la información, ajá, sí. Ajá, y no sé si es el mismo, pero yo vi uno de que una persona de 25 años con mano armada llegó a asaltar a otra y la otra se defendió y pues el asaltante terminó pues, muerto. Uh-huh. No sé si será el mismo. Lo que me pareció curioso del caso es la descarez de la esposa del asesinado, Ah, pues sí, porque sí, lo leí ayer. sí, viene y dice, mi esposo era ladrón, pero nunca nos faltó comida en la mesa. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues esa es Claro. mi cuestión. Claro, no, bueno, como son dos hechos
porque ayer platicaba, les digo yo, esto es algo que uno percibe en la información, las redes sociales. Yo particularmente pues me informo por periódicos. Día a día me leo 3 periódicos, que es La Prensa Libre, La Hora en edición digital y el Diario de Centroamérica. Primero, es importante y es necesario estar informado de todo, ¿verdad? No solamente del día a día, pero pues eso sale naturalmente en los medios y es inevitable que salga, y tristemente más todo este tipo de casos de delitos que suceden en el día a día, y más lo que uno a veces lee en editoriales, en comentarios de analistas de los medios. Pero en efecto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cuando ayer la señora, la esposa de uno de los asaltantes fallecido, decía, ¿verdad? Que en efecto él era ladrón. Dice, mi esposo era ladrón, pero en la mesa nunca nos faltó comida. Sí, eso demuestra lamentablemente el grado de descomposición que como sociedad o en buena parte de la sociedad estamos viviendo. No es la primera vez, no quiere decir que esté bien, ¿verdad? O que apliquemos aquel adagio de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero eso no se escuchaba mucho anteriormente, y creo que hará un par de años hubo un caso que desató comentarios negativos similar a este, de un muchacho joven. Cuando digo muchacho es porque era muy joven, ahí por los 20 años, que también fue abatido en un bus en Escuintla, que subió a asaltar con otros y lo mataron. Entonces se llegó la familia a reconocerlo, y pues la abuelita fue la que llegó y lloraba, y eso pues lo graban muchos, los medios son bien incisivos, ¿verdad? La grababan y decía, mi nieto no le hacía daño a nadie, solo salía a asaltar todas las mañanas. Imagínense, una contradicción espantosa, ¿verdad? ¿Cómo es que no le hacía daño a nadie, pero asaltaba, ¿verdad? El solo hecho de asaltar, aunque nunca hubiera lastimado a nadie, quizás eso quiso decir la señora, pues no tiene justificación alguna. Pero sí, demuestra tristemente el grado de descomposición social que tenemos, porque creo que eso nunca ha faltado, que hay quienes se justifican. Gente que comete delitos y su justificación, él mismo, es pues yo me volví ladrón porque no encontré trabajo. O bien porque la sociedad, y le culpan a medio mundo, ¿verdad? Y pues no tuve otra alternativa, me fui quedando, vi que era lucrativo y me quedé. Y después se hace un hábito, ¿verdad? Como quien aprende el hábito del trabajo también. Sin embargo, cuando ya vemos algo así, imagínense esta señora, el hombre 25 años, un hombre joven. Ustedes todavía están muy patojos, pero si ustedes comparan con alguien que está cerrando allá en la facultad, andan por ahí, por los 23, 24 años máximo. Y ustedes los ven y todavía uno está empezando a vivir en ese momento, a esa edad, está empezando en una carrera de bien, está empezando a hacer su vida, a terminar unos estudios y a proyectar su vida de mejor manera. Esto es lamentablemente muy común, y si ustedes siguen noticias también van a darse cuenta que muchos detenidos, muchos muertos de asaltantes o delincuentes andan en ese orden de ideas, en un rango entre los 20 a los 30. Gente que está empezando con una vida que pudiera ser positiva y además productiva. Sí, no, es lamentable. Y esto, como digo, debe suceder mucho, el justificarse o tener ese tipo de expresiones que no se saben porque no se hacen públicas, pero no cabrá duda que a lo interno de cada familia, de cada casa, pero sí tenemos un problema en eso. De hecho, gracias, Adrián, porque yo quería también destacar esto, tal vez en el otro caso, porque decía que eran 2 casos que algunas personas se confundieron un poquito. Uno, porque esto fue en la Roosevelt, allá por la, creo, 13 Avenida, que es un poco después del Hospital Roosevelt, sobre la Roosevelt, pero un caso en la tarde que había sucedido también sobre el anillo periférico, allá por Las Majadas. Bueno, de este último caso, hoy en la mañana salió la noticia triste, que el que repelió el asalto murió. O sea, él repelió el asalto, creo que a este que salía a trabajar todos los días, entre comillas, que murió, el asaltante, no sé realmente qué causó la muerte, porque él lo atropelló. Me parece que lo baleó y aparte lo atropelló. Cuando digo que causó la muerte es cualquiera de las 2 circunstancias, ¿verdad? Producto de las balas o producto del haberlo atropellado, haberlo embestido. Tanto que ahora los noticieros en Guatemala se han vuelto un poco grotescos, porque un noticiero de televisión llegó cuando estaba debajo del carro y luego ya lo mostraba en otra posición, y el bombero que lo atendió explicó
que lo tuvieron que mover para que ellos, en la posición en que estaba bajo la rueda, no podían verificar si tenía todavía signos vitales o no. Pero el otro caso sucedió en Las Majadas, que fue en el que en un taxi pirata, como le dicen, 2 agentes de seguridad privada tuvieron una balacera dentro del carro con otras 2 personas. Pues tomó un giro ayer un poquito interesante, que es ahí, tal vez sí podemos hacer como un análisis muy breve ahorita, ¿verdad? Porque de ese asalto, pues 2 quedaron muertos dentro del carro, 2 muchachos. El otro se fue y por allá fue encontrado en la zona 1, está en el Hospital General con custodia policial. Y de las 2 personas que quedaron golpeadas, nada más se veían las tomas que tenían unos golpes en la cara, en la cabeza. Ninguno tenía heridas de bala. 2 de ellos eran 2. A uno lo detuvieron porque los golpes que tenía en la cabeza pues no ameritaron su traslado a un hospital. El otro sí. Entonces el que está hospitalizado pues está ahí en el Hospital General porque sí tenía golpes que pues motivaban que estuviera internado y está con custodia de policía, como sucede en estos casos. Pero el otro fue llevado a los tribunales y ayer lo dejaron en libertad provisional, ya vinculado al proceso por homicidio en estado de emoción violenta. Esa es la parte que quiero comentar, me llama la atención. ¿Por qué la juez? Porque se dice que era una juez la que lo vinculó al proceso, lo dejó en libertad, pero una libertad provisional con medida sustitutiva. 2 medidas. 3, la prohibición de salir del departamento de Guatemala, la obligación de presentarse al Ministerio Público, que casi siempre va acompañada del otro, cada cierto tiempo, pero la prohibición de usar armas de fuego. Ese es un tema complicado para este señor, porque si es un agente de seguridad privada y lo que tiene prohibido es usar armas, que es la herramienta de trabajo de un agente de seguridad privada, pues tiene un problema porque tiene que buscarse otra ocupación. Si él quebranta esa prohibición, pierde el beneficio de estar con medida sustitutiva en libertad y lo regresan a la prisión. Y luego lo que seguramente uno puede encontrar los comentarios con gente con la que uno platica o en las redes sociales, que es una ingratitud o nadie entiende este sistema de justicia, ¿verdad? Cuando es tan evidente y tan claro que ahí ellos actuaron en legítima defensa porque los estaban asaltando y no tenían otra forma de evitar el asalto. Y no cabe duda que eso tiene sentido. Lo que pasa es que cuando ya, a ver, ¿cómo lo ve un ciudadano común y corriente, como se dice? Es muy diferente de cómo lo debemos analizar nosotros. No cabe duda que a todas luces uno ve claramente ahí un caso de legítima defensa. Recordemos qué es la legítima defensa. Primero, modifica la responsabilidad penal, ¿recuerdan? Y puede ser que hasta la extinga, pero tiene determinadas condiciones, y la esencial es que uno se defienda o actúe defendiendo su vida o sus bienes o la vida o los bienes de otras personas, y con sus agregados, ¿verdad? Tiene que haber proporción entre el daño, entre el riesgo que se está recibiendo, el daño que está recibiendo y la manera de evitarlo. Y el otro es naturalmente que haya una agresión ilegítima, ¿sí? O sea, aquí en este caso eso se entiende. Ahora bien, lo que sí hay que tener claro, y es un tema, yo discutí anoche con alguien que no estaba de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero no era abogado, y me decía, es que, y de todos modos se va preso. Sí, se fue preso un rato. Lo que pasa es que esto debe ser probado. Debe ser probado. ¿Qué quiere decir ser probado? Que no es de inmediato. En el momento de la audiencia en que el juez conoció el hecho, con lo que tiene, puede decidir que ya cierra el proceso penal y lo manda a su casa. Que la evidencia, que lo que presentan los medios apunta que por ahí va, estamos todos de acuerdo, pero imaginemos que fuera lo contrario, que cada persona que le da muerte a otra alega legítima defensa y de entrada la ley permitiera que así fuera probado sin mayores requisitos o sin mayores gestiones, también en casos así se cometerían muchísimas más injusticias que justicias. Entonces, naturalmente queda el mal sabor de boca, decir, pero entonces defenderse es un problema. Sí, pero no podemos encontrar fórmulas mágicas, ¿verdad? Insisto, imagínense que un asaltante, ¿sí? Un asaltante esté asaltando a una persona
y la persona se defiende y el que alega legítima defensa por las circunstancias es el asaltante y la ley estuviera diseñada para que el juez le creyera sin más trámites que esa es la versión real y lo manda a su casa, cierra el proceso diciendo que sí hubo legítima defensa, que tendríamos también, ¿verdad? Tendríamos problemas muy serios, sumamente serios. Ahora, claro, aquí, si ustedes me permiten opinar, yo en lo que sí no estoy de acuerdo es la tipificación del delito, es lo de menos. Lo importante, porque ese es, recordemos que un hecho existió. Si está la muerte de 2 personas, hay un hecho, no le llamemos todavía delito. Hay un hecho y la presunción de la comisión de un delito. Pero el hecho existe, se recuerdan que lo decíamos, incluso en el caso de los inimputables. Cuando un niño, un menor de edad, le da muerte a una persona, el hecho existe, porque el hecho está materialmente y en la realidad palpable. Ahora, lo que no hay es un responsable penalmente hablando. Un culpable sí, porque provocó el hecho. Y eso sucede en el estado de necesidad, en el legítimo ejercicio de un derecho, en la legítima defensa, en la obediencia debida. Lo que pasa es que lo que no hay es consecuencias, pero eso debe ser sujeto de comprobación. Ahora, naturalmente, ¿qué es lo que pasa? A veces los medios provocan también este tipo de reacciones, a veces sin quererlo, porque rápido sacan, sin que eso sea oficial, este detenido, muerto tenía 11 antecedentes, eventualmente sea real, no digo yo que no lo sea, o este otro tenía 5 ingresos a la cárcel, o este tenía tatuajes, por ejemplo. Entonces, dimensionan eso y en la mente de la ciudadanía, bueno, entonces ya es culpable. Pero allá adentro de los tribunales no es tan simple. Un juez no puede ligeramente y sin todos los elementos de juicio resolver en uno u otro sentido. Pero regreso, no me parece clarísima la tipificación del delito de homicidio en estado de emoción violenta, porque creo, a mi juicio, insisto, eso es lo que yo puedo decir con los elementos que veo, con la información, no tengo más. No sé si ahí en ese proceso, por ejemplo, a la hora de la audiencia, concurrió algún testigo, eso no lo publican porque no es posible publicarlo. O bien, ¿qué extractó la juez de lo que le informó la policía, de lo que declararon los detenidos? Porque esos son los aspectos, como digo, que no se conocen. Pero con lo que hay, a mi criterio, pues diría, hay un homicidio, porque homicidio es que haya muerto. Que sea en estado de emoción violenta, le favorece a los agentes de seguridad porque es un delito menos grave que el homicidio simple. Lo que ya no me parece bien es, pues, que quizás faltó ahí, a mi criterio, el decidir una medida menos dañina para los agentes de seguridad, es que si viven de eso, si ese es su trabajo, prohibirles portar armas, porque ¿de qué se espera que trabajen? Claro, no puede decir que una persona no pueda trabajar de otra cosa, pero en este momento se quedan sin trabajo. Quizás respaldándolos en esa acción valiente que tuvieron, por llamarle así, la empresa de seguridad les estaba esperando para devolverles su trabajo, porque seguramente las armas no eran de ellos, sino que eran de la empresa. Seguramente eso demuestra que sí son eficientes, pero ahorita imaginemos, ya sin que ellos puedan utilizar un arma o portarla por lo menos, ¿para qué los quieren? Será muy difícil que los puedan emplear en una actividad administrativa, a lo mejor no estén capacitados para eso, entonces se quedan sin trabajo. Y hay muchas personas en ese tipo de actividad que solo eso saben hacer, que han sido soldados, porque han sido policías, es decir, tienen una preparación en materia de seguridad y esa es su profesión. La otra que se me ocurre, solo que es así, normalmente cae de su peso. Pueden ser personas que vivan en la provincia y entonces al prohibirles salir del departamento de Guatemala también quedan en una situación complicada porque cómo van a ir a visitar a su familia, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, les puede dar tiempo. No, es que no es cuestión del tiempo. Cuando a una persona le prohíben salir del departamento de Guatemala y quebranta, y se prueba que quebrantó esa prohibición, le revocan ese beneficio y lo regresan a la cárcel. Entonces sí, es comprometedor, es complicado. Yo creo, en mi percepción, que sí se va a ir hasta el final cuando eso sea como legítima defensa. Pero como digo, lo que no se puede, y hay que entender el sistema legal, es que no se puede probar inmediatamente la legítima defensa. ¿Qué pasa con la comisión de un delito? Hay que investigar.
Hay que investigar, eso lleva un proceso, lleva una serie de etapas, por eso el término proceso, o sea, es una serie de pasos hasta llegar a una conclusión. Estos casos usualmente no se llevan hasta sentencia. ¿Qué beneficio tiene eso? Que no se hacen tan extensos en el tiempo, sino que se terminan antes por circunstancias que la misma ley reconoce, como la falta de mérito, la desestimación, la clausura del proceso, porque no es siempre necesario que vayan hasta sentencia. Eso es pues algo que ustedes verán en un futuro no muy lejano en derecho procesal penal. Pero sí, y eso podemos ver lamentablemente muchos casos más. Ahora bien, a mí me llamaba la atención el comentario de un medio ayer que tenía mucho sentido y decía, el problema no es ese, es un problema pues, que la ciudadanía esté teniendo armas y que la ciudadanía ahora se defienda y reaccione y le dé muerte a los delincuentes, que no es nada bueno. Eso ya también de nuevo demuestra cuán enferma está nuestra sociedad. El problema es que la policía no está cumpliendo toda su tarea. Es decir, ¿por qué se arman en muchas oportunidades las personas? Para defenderse, porque se dan cuenta que las autoridades no son suficientes para ejercer esa defensa. Veamos, por ejemplo, los países de Europa. En ningún país de Europa es permitido que los particulares tengan armas. Eso es muy de Estados Unidos, de los países latinoamericanos, de África, de Asia. En Europa no, es una prohibición absoluta. Las armas de fuego las conoce la gente en los museos. O las conoce porque las portan los policías, las fuerzas policiales o el ejército, pero son sociedades en donde no digo que no haya violencia o no haya delitos, por supuesto que los hay, pero no eso que vemos aquí, ¿verdad? De asaltos sangrientos y todo. Y por supuesto hay personas que, España, por ejemplo, es un país en el que circula mucha arma ilegal por su cercanía con África. Pero no significa que sean permitidas y que se cometen delitos, pero no tan dramáticamente como en nuestro caso. Y sobre todo que una población armada también es una población peligrosa a veces, porque hay personas que las armas no las utilizan para defenderse, sino para atacar. Eso ha pasado mucho, ¿verdad? Alguien armado que se llena de ira o de prepotencia y por una ofensa, por un bocinazo en el tráfico, le dispara a otra persona y la mata. Ese es el problema de esto. Pero ¿por qué en nuestro país se ha proliferado? Primero porque la ley es muy flexible, la ley de armas y municiones es muy flexible en cuanto a quienes pueden tener armas y andarlas llevando. Y luego porque cuando se han ido permitiendo, ha sido muy cómodo para las autoridades. Mejor que la población se defienda, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto normalmente de las armas? Tenerlas en la vivienda para repeler a quien trate de ingresar ilegítimamente en mi vivienda. Pero no es de su naturaleza que todo el mundo las ande llevando. Pero eso es, tristemente, es el resultado de un sistema de seguridad también muy fallido. Porque si hubiera efectividad, presencia y todo lo que hay en eso, en realidad quienes deberían de combatir ese tipo de casos y actuar son los agentes de la autoridad, no el particular. Entonces prácticamente de nuevo nos están mandando a ejercer nuestra legítima defensa, ¿no? Actuar en defensa propia. Pero es también, como digo, un arma de dos filos, porque entonces se convierte, estamos volviendo como la época de la ley del talión, ¿se recuerda? ¿Va? Ojo por ojo, diente por diente. Me querés asaltar, te mato. Me heriste, hiero. Y eso provoca más problemas que beneficios. Muy bien. Entonces, chicos, en nuestro último paso por el Código Penal en su libro primero, pues vamos a ver esto, ¿verdad? Hemos venido viendo y diciendo, porque no lo hemos relacionado, primero porque era la oportunidad de hacerlo y también porque artículos arriba vimos que la responsabilidad penal implica también la responsabilidad civil. Hemos venido ya, no es un tema 100% desconocido para nosotros. ¿Qué implica eso? Que dijimos, bueno, la comisión de un delito conlleva dos niveles, dos clases de responsabilidad. La penal, que es responder por el delito cometido propiamente dicho, con la pena que a cada delito le corresponde, prisión, multa o prisión y multa o arresto cuando son faltas, pero también la responsabilidad civil, que es resarcir, pagar, indemnizar
por los daños que el delito ocasione. Puede uno pensar, de repente hay delitos que no ocasionan daños económicos. El concepto generalizado del delito, de la ley penal, es que sí. En algunos más, en otros menos, lo hemos dicho. Por ejemplo, o también que es fácil cuantificar los daños económicos en ciertos delitos, como delitos contra la propiedad. Si a mí me hurtan o me roban un bien que es fácil determinar qué valor tiene, eso no es muy difícil. Resulta difícil, sí, cuando a un pariente mío le dan muerte y hay responsabilidad económica, o sea, responsabilidad civil, pero ¿cómo la cuantifico? O en otros delitos todavía hacíamos la mención en algún momento de delitos que lo que provocan son daños morales, como por ejemplo un delito contra el honor. ¿Sí? Delitos contra el honor. Permítanme un momento nada más. Solo quiero enviar un mensaje aquí a la coordinación de lo que me están pidiendo. Que cómo cuantifico yo que alguien me haya ofendido. En un delito patrimonial, como decía, eso no admite mucha discusión. Mi carro valía 100,000, me lo destruyeron, pues vale 100,000 la reparación civil de eso. O bien un delito contra la vida, no digo que sea fácil, pero es más posible de cuantificar. Le dieron muerte a un pariente mío que ganaba tal cantidad de quetzales al mes, entonces yo puedo establecer por ahí un parámetro que cuanto más hubiera producido. O sea, eso es menos complicado, pero en otros delitos no. Sin embargo, este es un concepto que está siempre acompañando a la responsabilidad penal. Cuando una persona es condenada a la comisión de un delito, también se le condena al pago de las responsabilidades civiles que de ahí se derivan. No es posible pensar que hay una condena por la responsabilidad penal sin una condena de la responsabilidad civil. Ahora bien, también lo hemos comentado, quien ejerce una u otra acción es distinto, porque en el caso de la acción penal le corresponde al Estado por excelencia, en tanto que en la acción penal, civil, le corresponde al que haya resultado al particular, que puede ser también el Estado, pero en aquellos delitos en que un particular resulta afectado, o él o sus parientes, a ellos les corresponde. Hay muchos casos en que la reparación civil o la acción civil de reparación no la ejercen las personas porque no quieren, porque se les pasa la oportunidad en el proceso, porque consideran que no vale la pena, y entonces ahí sí vemos que se queda sin ejercer, pero no significa porque el juez exima de esa posibilidad, sino que el juez deja abierta la vía en la ley de las dos cosas. Depende naturalmente de quién la quiera hacer. Pero entonces, el concepto es ese. Todo daño o todo delito tiene estas dos consecuencias. La imposición de una pena, la multa, la prisión, o la prisión y la multa en aquellos delitos que tienen las dos penas, o el arresto en las faltas. Y la responsabilidad civil, que significa pagar los daños resultantes del delito. Si no se pueden, o sea, si no hay una cuantificación desde que se cometió el delito, hay que cuantificarla. Hay una etapa en el proceso penal en la cual esta se cuantifica y tiene que traducirse en reparación, es decir, en responder por lo económico. Muy bien, y esto, insisto, acompaña a casi todos los delitos. Entonces veamos, esto lo encontramos en el título 9, que es el último título del libro primero, en los artículos del 112 al 122, o sea, en 10 artículos. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar aquí? Yo voy a compartir con ustedes o comentar esto acá del Código Penal, este último título en estos artículos, y también algunos artículos que les pido que se vayan a verlos, aunque en civil no es el momento en que ustedes han llegado a esto, pero para nosotros en penal sí lo es, algunos artículos del Código Civil que amplían esto, porque cuando se ejerce la acción penal, solamente se aplica el Código Penal, las leyes penales y el Código Procesal Penal. Pero cuando se ejerce ya el momento de ejercer la acción civil, es lo que está aquí con las normas del Código Civil en un proceso penal, naturalmente. Bueno, entonces, aquí es el principio del que estamos partiendo. Toda persona penalmente de un delito o falta
lo es también civilmente. O sea, eso cae de su peso. Insisto, que él cobre, que no cobre, que ejerza, que no ejerza, o sea, el afectado ejerza la acción civil es una potestad y una facultad que la ley le da. Ahora, la ley le atribuye esas dos responsabilidades al que sea encontrado culpable. Entonces, aquí quisiera yo ir como en términos generales explicando. ¿De qué se trata esto? Se trata entonces, como decía, de que cuando una persona comete un delito, también tiene que resarcir, tiene que reparar los daños económicos, se le llama daños patrimoniales, que se derivan del delito. En principio, todos los delitos deben ir acompañados de una reparación de carácter económico. Es difícil, lo vuelvo a comentar, no es fácil cuantificarlo, pero se hace, se debe hacer. Entonces, ¿qué tenemos con esto? En primer lugar, en el artículo 113, el Código establece la solidaridad de las obligaciones. Eso implica que cuando hay más de un participante, o sea, más de un responsable en la comisión de un delito y a la vez son responsables, más de uno, de las responsabilidades civiles, esa obligación se distribuye entre ellos de manera solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que responde uno o responden los demás, pero tiene alguien que responder. Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo soy víctima de un delito y hay dos responsables penalmente, por ejemplo, que fueron condenados, a mí cualquiera de los dos o los dos me tiene que responder por las obligaciones civiles. ¿Sí? No es el que participó más o el que participó menos. Entonces haya participado. Y por eso eso lo encontramos aquí en el segundo párrafo. Los autores y los cómplices serán solidariamente responsables. Es decir, que si participó como autor y otro como cómplice, si no me paga el autor, me paga el cómplice, ¿sí? Entonces, salvo, dice, si alguno es insolvente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenía que dividirse la responsabilidad en el 50% entre cada uno de ellos y uno me paga a mí, para mí la obligación quedó satisfecha. Y el que no pagó, o el que pagó, mejor dicho, tiene el derecho de cobrarle al que no pagó. Pero ese es un asunto que no me afecta a mí. Es decir, que yo no voy a esperar una resolución de un tribunal que me diga o que les diga a ellos, usted paga el 50% como autor y usted como cómplice paga el otro 50%, sino que a mí cualquiera de los dos me tiene que pagar. Cómo se arreglen entre ellos y cómo se demanden mutuamente entre ellos, eso es un asunto muy de ellos. Muy bien, entonces, también establece aquí en el artículo 114 lo que se denomina la participación lucrativa. Quiere decir esto, que una persona que aunque no haya participado en la comisión del delito, pero se benefició del delito, también responde civilmente hasta donde haya lucrado. Me explico. Por ejemplo, una persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona que no se robó un bien, pero a sabiendas de que era robado, lo compró. Ahí hay un delito de encubrimiento. Entonces, tal vez no es el caso que él haya encargado que robaran el bien, tal vez no es el caso que él haya inducido a los delincuentes a que robaran, pero sabiendo que era robado, se lo tomó. Entonces, también tiene responsabilidad. No cometió el delito, no participó en él, en el robo, pero se benefició del objeto del delito. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal hemos dicho que es eminentemente personal. Recuerdan en la clase del miércoles, por eso el orden lógico en que están colocadas las instituciones en el Código Penal tiene sentido. Dijimos, ¿cuál es una de las formas de extinguirse la responsabilidad penal y la pena? Por la muerte, o del que cometió el delito o del que estaba cumpliendo la pena, porque esta es absolutamente personal e intransmisible. Se murió una persona antes de ser juzgada, ahí terminaron las consecuencias del delito y el proceso penal se termina, a menos que haya otras personas vinculadas al delito, de lo contrario no sean vinculadas en cuanto a sujetos activos. Pero la responsabilidad civil tiene otra particularidad muy distinta en el artículo 115 y es que se transmite.
se transmite a los herederos. Eso quiere decir que pensemos que una persona muere en prisión y cometió delitos de estafa, por ejemplo, delitos en donde hay cantidades económicas que son cuantificables. La responsabilidad penal de él se extinguió, pero la responsabilidad civil se le traslada a sus herederos. Pareciera ser una cosa injusta, ¿sí? Porque puede uno pensar, bueno, ¿y qué implica eso? Pues pueden ser sus herederos, su cónyuge y sus hijos, por ejemplo. Y uno pudiera pensar, ¿y cómo se sabe? ¿O por qué debieran ellos ser responsables y a lo mejor ni se beneficiaron del delito que cometió su padre o su cónyuge? Sin embargo, la lógica de la ley no es esa. ¿Se benefició o no? No es esa la condición, sino que tiene la obligación de responder por lo civil. Por lo penal no, eso decimos es 100% personal. A ver, alguien tiene levantada la mano. Sí, Luis. Licenciado, disculpe, en este caso tengo dos preguntas. Con la participación lucrativa solo es si yo como beneficiado conocía. En cambio, si no sé, si compro un teléfono robado y no sabía, ¿también tengo responsabilidad o no? No. Esto, y es casi de los delitos que vemos hasta el final de Derecho Penal 3, del encubrimiento. Tal vez me voy a ver, no vale la pena. ¿Qué pasa con el encubrimiento? O sea, el encubrimiento uno normalmente lo entiende en su forma más común, que es ocultar a alguien que ha cometido un delito. Porque hasta el término, o sea, la denominación del delito lo dice mucho, ¿verdad? Encubrir a alguien. Y realmente esa es la forma más clásica de cometer encubrimiento. Por ejemplo, que una persona comete un delito, yo sé que ha cometido un delito y le doy albergue para que se esconda, o se fugó ya estando condenado y yo lo escondo porque es mi pariente. Claro, cuando es pariente del grado de ley hay una exención ahí, no hay delito. Pero un amigo, yo sé que cometió un delito y entonces anda fugado y llega a mi casa y me dice, ayúdame, escóndeme porque me están buscando. Para no meterme yo en un problema de ser sindicado del delito de encubrimiento, le tengo que cerrar la puerta, así de claro. Porque si yo lo acojo, si yo lo oculto, si lo ayudo, tengo el riesgo de que me descubran a mí también, a él lo van a seguir por el delito que ha cometido y a mí por encubrimiento, y eso pues no me conviene, ¿verdad? Aún cuando sea solidaridad, cuando sea amistad, ahí para la ley la solidaridad y la amistad no valen. Pero otra forma del encubrimiento es recibir beneficios a sabiendas, ¿sí? Objetos o beneficios a sabiendas que provienen de un delito. Exacto, eso es lo que a veces en la práctica es difícil de descubrir. A ver, por ejemplo, si alguien me vende un teléfono celular, en principio yo no se lo debería comprar si no me prueba que el propietario es él. A menos que me conste mucho, a ver, entre parientes, ¿no? Entre hijos y padres o hermanos es muy común que alguien cambie el celular y el que está atrás, digamos, el que viene, no tiene para comprar uno nuevo, se lo compra. Ahí no hay un problema en sí. Ahora bien, ese celular es lo que lo entiendo, ahí hay un delito. Primero porque yo tengo que tener la presunción, si él no me prueba la propiedad, que sería con la factura del teléfono, que es habido ilegalmente. Él me puede decir que se lo robó, que se lo regalaron, pero en principio, para no meterme a problemas, yo no debería recibírselo. Ahora, ¿qué pasa si me prueba y me entrega la factura? Podemos, casi nadie lo hace porque son transacciones muy simples y muy generales. No le voy a pedir que hagamos un contrato, ¿verdad? Que sea un papel muy simple, pero basta con que me entregue el teléfono y me entrega la factura. Y yo verifico que se trata del aparato que me está vendiendo. Entonces, al momento de un problema que hubiera un cuestionamiento acerca de la procedencia ilícita o lícita del teléfono, yo tengo como probarlo, es decir, que me lo vendió. Me lo vendió y la prueba es que aquí está la factura. ¿Y por qué no puedo probar documentalmente que me lo vendió? Porque para un negocio de este tipo, yo no estoy obligado a documentarlo. Pues es un negocio que se puede hacer de manera verbal. Pero de ahí yo tengo que mejor, preferentemente, presumir que el negocio no es lícito. O sea, que el bien no fue adquirido lícitamente y mejor no obtenerlo. O por ejemplo, que hay delitos económicos, delitos dinerarios con el lavado de dinero. Eso pasa mucho, ¿verdad? Que hay personas que legalmente no es que haya una prohibición de hacer transacciones en efectivo,
prácticamente, llevado a la práctica, es preferible no hacerlas, ¿sí? Por la imposibilidad de saber el origen del dinero. Y por supuesto, hay una prohibición puntual en la ley de hacer y recibir dinero, transacciones económicas o dinerarias, cuando el valor supere el equivalente de $10,000. Eso hay mucha gente que lo hace, se compra carros o vende un carro y no le dan dinero en efectivo, nunca interesa. Ahí hay un riesgo muy grande en eso. No quiero, insisto, decir que, por ejemplo, que está en el sector de la economía informal, no manejan actualmente en cuentas bancarias, pero si yo puedo protegerme, preferentemente no hago negocios. No necesariamente por ser prejuicioso y pensar que todo el que maneja cantidades de dinero en efectivo comercia por el ilícito, pero la presunción legal es alta. Entonces, opera así. Muy bien. ¿Qué pasa con los inimputables? ¿Qué sucede cuando un menor de edad comete un delito? Y recordemos que es inimputable. Inimputable en el sentido de que no responde penalmente por los delitos que comete. Recordemos que inimputable es o el menor de edad o el que adolece de enfermedad mental, que es lo que iba a decir, eso lo se lo nacionaliza. Responsabilidad penal no hay, pero sí. ¿Cómo lo establece la ley? En el artículo 116, que responden con sus bienes. No es probablemente mala que un menor de edad tenga bienes, pero sí puede ser un mayor de edad que adolece de discapacidad mental porque le vino o le sobrevino, sí puede tener bienes. Por ejemplo, una persona que hizo su vida normal, sufrió una enfermedad neurológica, esquizofrenia, por ejemplo. Entonces ahí estamos en una situación diferente. Ahora desde que nació con una enfermedad mental, yo creo que va a ser imposible que le venga bien, nadie le va a dar bienes. Pero pues es imposible. ¿Qué sucede? Si por ejemplo llegó a la calidad de bien. Pero el tema es este. No los cines de responsabilidad civil, de penal, de la ley. Aparece ser una condición, como es que todo el poder que sale penalmente lo del tiene que ser la penal civil. En la ley se quiso dejar así. Si no son solventes, entonces responden quienes tengan más contestado una legal, salvo que demuestres que el hecho no se cometió por negligencia de ellos. Eso es lo que pasa con los menores de edad. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Ustedes saben, lo han vivido, que un menor de edad, cuando tiene más de 16 años, pues legalmente es permisible tener licencia. Un seguro, una aseguradora nunca le vende seguro de responsabilidades civiles por los 9 vehículos a un menor de 20 años. Entonces, ¿quién es el responsable? El padre, cada doctor entiende que representa al menor. Eso, cuando uno, por ejemplo, me pongo mis hijos, que 17 años tenían licencia juvenil, uno firma una carta de responsabilidad del departamento de tránsito. En ese se obliga que el daño que el menor de edad me vaya manejando, lo va a pagar uno. Y luego ya queda 4 años más vinculado a eso, porque no tiene cobertura de seguro. Es más, el vehículo puede no ser de la pertenencia del menor, estar asegurado, pero la aseguradora no lo cubre si el menor de edad se maneja, porque saben pues, que los menores de edad pueden ser irresponsables, pueden ser arrebatados para manejar y que fácilmente provocan un accidente que les va a tocar arreglar y no lo hacen. Hay una exclusión ahí. Pero la ley se establece, y eso lo vamos a ver en el momento del Código Civil, como el Código Civil maneja. Entonces es naturalmente válido. ¿Por qué? Porque un menor de edad es penal hablando. Si lo civilmente hablando, no se queda eso sin resolver. Si tienen bienes, como es que ha sido el caso común, responde con sus bienes. Si no tienen bienes, responden sus padres. Pensemos que esto es sujeto a patria potestad. Aquí nada más hay una excepción en el Código Penal. Algo que los padres debieran actuar diligentemente o no sean de la vigilancia del que comete el hecho. Por ejemplo, hablando de los accidentes de tránsito. Casi siempre ahí no hay excusa, ¿verdad? En el sentido de decir, pues mi hijo se va al carro sin permiso o los sacó sin sanción. Generalmente eso no puede ser y los padres resultan pagando. Vamos a irnos para acá, un poco más adelante.
¿Qué incluye? Porque eso es lo que nos interesa en el artículo 119, que comprende la responsabilidad civil. Bueno, en primer lugar, la restitución, ¿qué quiere decir eso? Restituir, devolver el bien. Eso es lo que en algunos casos pasa. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me roban mi carro y mi carro está encontrado, entonces el que lo tiene su poder ilegítimamente, el ladrón, llamémosle así, me lo tiene que devolver. Por supuesto, no termina necesariamente ahí el concepto de las responsabilidades civiles. Puede ser que lo haya chocado, puede ser que lo haya dañado del motor o de cualquier otra parte con ocasión del delito. Entonces tiene que pagar adicionalmente esos gastos. Cuando eso no es posible, entonces la reparación de los daños materiales y morales. Morales quiere decir, se refiere a los daños que no son precisamente materiales, sino que son emocionales, pueden ser físicos. Por ejemplo, a mí en un delito de lesiones, a mí alguien me lastima física y mentalmente, tiene que pagar lo que yo gasté en medicinas, en internamientos hospitalarios, en intervenciones, más el tiempo que yo dejé de trabajar, que ya es el tercer concepto, que es la indemnización de perjuicios. Esto sucede muy bien, muy fuerte en los delitos de lesiones, que por eso es que, sobre todo cuando son provocados con accidentes de tránsito, las personas no lo viven, o sea, el sindicado no lo vive porque tiene un seguro. Es que sucede con muchos accidentes de tránsito, que una persona se va a cumplir su pena por homicidio culposo, pensemos en ese caso que hubo homicidio, pero la parte civil él no la nota, él no la paga, porque la paga la aseguradora que lo tiene asegurado. La indemnización por la hospitalización, por el funeral, bueno, por todos los gastos que tuviera ocasionado. ¿Sí? Por supuesto, no hay un seguro que cubra contra todo, ¿verdad? Ninguna aseguradora me cubriría por la comisión de cualquier delito. Que yo pudiera decirle a una aseguradora, véndame un contrato de seguro, pues celebremos un contrato de seguro y véndame una póliza por cualquier delito que yo pueda cometer. Eso no lo va a hacer nunca una aseguradora, imagínense. Que yo quedara asegurado por si cometo homicidio, asesinato, violación, pues está fuera de la lógica. Lo que está en la lógica, pero no pensado necesariamente del ámbito penal, son los accidentes de tránsito. Daños a propiedades o a personas, o sea, daños a bienes o a personas, pero no esperando que sea producto de un delito, que pasa incluso con algunas aseguradoras. Cuando hay ebriedad, no incluyen el pago de los seguros. O cuando hay culpa y responsabilidad del que lo ocasionó. Se hace el reclamo, pero resultan no pagando, porque está excluido también, si no las aseguradoras quebrarían probablemente porque estarían cubriendo todo, hasta lo que no tiene sentido cubrir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la restitución? La restitución debe hacerse de la misma cosa, lo que ya decía. A mí me robaron un carro de tal marca, de tal modelo, y es el mismo carro, me lo devuelven. Ahora, cuando eso no es posible, por eso dice la ley que siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabos, lo que decía. Resulta que mi carro lo utilizaron en un secuestro y lo chocaron. Y es el mismo carro, pero está dañado y yo no lo tenía así. Entonces me devuelve mi carro y me lo tienen que reparar. Y la otra es reponiendo otro bien. ¿Sí? Es cuando la cosa no sea reivindicable. O sea, me tienen que devolver o pagar lo que resulte de esto. Resulta que el carro ya no aparece o el carro quedó inservible o el carro, por ejemplo, para borrar la evidencia lo incendiaron. Y me lo robaron para cometer un asalto o un secuestro. Pero a mí, no es a mí a quien me tienen que indemnizar por el secuestro, eso será a la persona o a la familia a quien hayan secuestrado. A mí me tienen que indemnizar por el robo de mi vehículo. Si mi carro está utilizable todavía y está intacto, pues me lo llevo y ahí se terminó el tema, civilmente hablando. Si el carro tiene daño, o sea, por ejemplo, le cambiaron llantas, le quitaron las llantas buenas que tenía, le robaron piezas, entonces va eso. Ahora, no es posible porque se dañó totalmente, me lo tienen que pagar. Pero siempre hay definitivamente eso. ¿Cómo se calcula esto? Tiene parámetros de cálculo la ley. La reparación se hará valorando la entidad, o sea, la materia del daño material, atendiendo al precio de la cosa y la afección, es decir, cuánto me ha afectado a mí si constare o pudiera apreciarse. Esto normalmente se hace por medio de peritos o expertos, ¿sí? No es porque yo diga, claro, si yo tengo un carro de reciente modelo
y tengo la factura, pensemos que es enteramente nuevo, va a ser muy sencillo cuantificarlo. Ahora, si no es tan sencillo, va a tener que haber un expertaje de alguien que establezca el valor de mercado de mi bien. No es lo que yo pretenda, no es lo que yo crea que valga o lo que me quiera pagar el sindicado, sino tiene que ser de una manera imparcial, de una manera independiente. Y aquí lo que decíamos, que a eso lo vamos a ir ahorita, remisión a las leyes civiles. En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Como el Código Procesal Civil no contiene mayor cosa y tampoco es posible, ahorita está muy lejano para nosotros en este curso, ir al Código Procesal Civil, lo que se hace más pertinente y más cercano es ir a ver qué tenemos en el Código Civil. Y como vemos, aquí no tiene mucho el Código Penal. ¿Cómo se complementa? Con el Código Civil y con el Código Procesal Penal. El Código Civil en cuanto a las normas sustantivas aplicables a este tema. En el Código Procesal Penal en cuanto en qué momento del proceso, cómo se reclama esto, de qué depende, cuándo es el momento de hacerlo, que para nuestros efectos no es lo que nos interesa. Permítame, voy a dejar de compartir, solo denme un segundo. Me levanto un segundo, estoy con... Muy bien, solo quiero rogarles si me da un minuto, como casi todos los viernes, ¿verdad? Cuando tenemos clases virtuales por efectos de limpieza de mi oficina, que los viernes, los miércoles, por eso no ven ustedes que me pasa eso, porque no viene la persona que limpia, pero los viernes sí. Entonces me toca cambiar de lugar para que si ya me limpiaron en uno y el que estoy ocupando yo, pues lo tengo que alternar porque precisamente entre las 9 y las 10:30 es que viene la persona. Así que les ruego solo un momento en lo que yo cambio mis cosas para pasarme a donde puedo seguir. ¿Me siguen escuchando? Sí, licenciado.
Perfecto, voy a seguir. Entonces, en este momento voy a compartirles en la pantalla. Esto es casi al final del Código Civil, que es muy extenso, como ustedes ya lo habrán visto en sus cursos en los que llevan hasta ahorita, me parece, uno de Derecho Civil, ¿verdad? Derecho Civil 1. Pero bueno, entonces, ¿en dónde encontramos esto? Hasta el artículo 1645. Esto les puede sonar este formato del Código Civil, pero es un Código Civil comentado y concordado. No es un Código Civil pues solamente con los artículos. Entonces encontramos hasta ese artículo un título que se titula así: obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Es ahí donde se amarra lo que establece el artículo 122 del Código Penal con esa remisión a las leyes de orden civil. Y el capítulo único que establece todo daño debe indemnizarse. Ahora, naturalmente, aquí como decía, no es que el Código Civil supla, o sustituya, mejor dicho, al Código Penal, sino que complementa las normas que pueden ser complementadas del Código Penal, en el entendido que no pueden ir en contra de lo que el Código Penal mismo establece. Y eso no ha tenido ningún problema en la aplicación en la ley guatemalteca. No obstante que el Código Civil es unos años anterior al Código Penal. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Que el Código Penal en esa materia se puso en congruencia con lo que ya establecía el Código Civil. Porque, como decía, y eso creo que lo tenemos muy claro, ¿verdad? El año en que el Código Penal fue emitido se evidencia muy bien cuando vemos que es el decreto 1773. Con el Código Civil no, porque es un decreto ley que no tiene un año, o sea, no va acompañado el número del decreto del año en que fue emitido. Lo sabemos porque nos vamos al final, ¿verdad? Cuando sabemos cuándo el código fue sancionado, publicado y entró en vigencia, pero eso es así. Entonces, el principio es: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, o sea, por dolo, sea por descuido o imprudencia, eso quiere decir por culpa, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Esto lo encontramos también de otra manera ya en delitos específicos en el Código Penal. Voy a colocar un ejemplo muy claro. Cuando una persona, como un ejemplo muy práctico, una persona es atropellada porque se cruza debajo de una pasarela. Ahí no hay responsabilidad penal, ¿sí? Hay un hecho, volvamos a lo mismo, no hay legítima defensa, pero es un caso fortuito. Por el otro lado, como él dio lugar al hecho, al delito o al hecho penal, eso lo exime al responsable de la responsabilidad civil. ¿Ya? Por eso es que, recordémonos, era lo que decía, la responsabilidad civil deriva de que haya responsabilidad penal. Pero si la responsabilidad no existe, la civil no existe solita, a menos de esos casos de excepción que sí la ley puntualiza. Un estado de necesidad, una causa de inculpabilidad, en el caso de una persona inimputable. Pero el Código Penal es claro en esos casos, porque no tendría sentido, insisto, porque si hay, porque también, para no confundirlo, no lo proyecto, pero también hay obligación de indemnizar en lo civil, aunque no sea producto de un delito. Entonces, por eso la reparación civil sí es independiente para lo civil de lo penal. Como por ejemplo, yo le doy en arrendamiento un inmueble a un inquilino y aparte de no pagarme la renta, me daña mi casa. Ahí no hay un delito. Lo que hay es el incumplimiento de una cuestión de carácter civil. Entonces, o pensemos, me paga la renta, pero me dañó la casa y lógicamente la renta él me la paga por el hecho de que usa mi bien. O sea, es una contraprestación porque utiliza un bien de pertenencia mía. Pero él no puede pretender pagarme los daños que le ocasionó a mi casa diciendo que me pagó la renta, porque son dos cuestiones diferentes. Pero no estamos hablando de un hecho ilícito. Aquí es ilícito, quiere decir delito o falta, porque de otra manera no hay ilicitud, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Que el responsable de un delito doloso o culposo, lo vemos aquí reafirmado, está obligado a reparar a la víctima los daños y perjuicios que le haya causado. ¿Ven? No se aparta para nada de lo que el Código Penal establece.
Más bien lo establece o lo regula con otros términos, pero llega a lo mismo. La exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Lo que vimos en el caso puntual del inimputable. No hay responsabilidad penal, pero no libera de la responsabilidad civil. Ahora, esto acá quedó un poco de más, porque el juez se va a regir por las disposiciones del Código Penal, no de las disposiciones del Código Civil. Pero lo tenemos claro aquí, ¿verdad? Este es un caso específico. El menor de edad, el inimputable, no es responsable penalmente, pero civilmente sí. O él sí tiene bienes, como vimos, o sus padres, encargados, tutores, etcétera, si no tiene bienes. La única exención es si ellos no se descuidaron en la vigilancia y el cuidado del inimputable. La culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario, y el perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. Eso quiere decir, aquí igual, el Código Civil entra en una aparente contradicción con el Código Penal. Eso quiere decir que aquí sí el Código Civil no va muy a tono con el Código Penal, porque en lo penal hay una presunción de inocencia en todo sentido. Habrá artículos que no compatibilizan enteramente con el Código Civil o el Código Penal. ¿Qué pasa en los accidentes de trabajo? Esto ya es más civil que penal, pero está aquí en este apartado. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Aquí, si no es exactamente, no tiene que ver con un delito. Ahora, voy a colocar un ejemplo que sí pudiera ser con un delito. Por ejemplo, los pilotos de transporte, los pilotos de un bus, los pilotos de un vehículo pesado, de un camión. ¿Qué sucede en estos delitos cuando el piloto le da muerte a una persona, ¿no? O en un accidente de bus, de un transporte extraurbano, de un bus extraurbano? Imprudentemente o por las razones que sea, el piloto vuelca y mueren personas. La responsabilidad penal es exclusivamente de él, pero él es trabajador de una empresa de buses. La responsabilidad civil es compartida. O paga él o paga el propietario del bus. Y el propietario del bus no puede excusarse diciendo el bus está en buenas condiciones, el responsable es el piloto porque iba a excesiva velocidad o porque se embriagó. No tiene nada que ver. Por eso quiero relacionar este artículo. Desde que él lo contrata como su trabajador, le está trasladando esa responsabilidad, pero también queda compartida en él. Si usted provoca un daño y no lo paga, lo tengo que pagar yo. Por eso es que eso, pues no sé, creo que es materia de derecho administrativo, ustedes lo verán más adelante. Por eso es que se hizo obligatorio la contratación de un seguro para los buses extraurbanos. Ahí fue algo que se impuso por las autoridades, costó mucho, aunque les tenía cuenta a los propietarios de buses, costó mucho que lo aceptaran, muchas oposiciones, llevó tiempo en que esto entrara en vigencia, pero ¿qué es lo que sucede ya en estos casos? A menos que el bus no esté asegurado, lo cual es común lamentablemente en Guatemala, o que la póliza del seguro no esté vigente, las responsabilidades civiles con ella ya no carga ni el propietario del bus ni el piloto. Entonces eso se ha resuelto como se resolvería en el caso de una persona particular que tiene contratado un seguro. Voy a ir a esto. ¿Qué pasa con los medios de transporte? Es lo que decíamos acá. Esto, como les digo, puede ser que ya no corresponda plenamente a la realidad, no tanto porque ya no esté vigente, porque como decía, ¿qué pasa si no está asegurado? Entonces, en los medios de transporte, las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte responderán solidariamente por los autores y cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, ¿ya? Aun cuando la persona que las cause no sea empleada. Esto es algo al que hay que ponerle mucha atención, no por el medio de transporte o porque sea un medio de transporte. ¿Qué pasa cuando una persona que maneja un carro que le prestaron comete un delito? A mí, el papá de un amigo o un amigo me presta su carro. Por eso es que prestar un carro nunca es una buena idea, porque se asume responsabilidades muy grandes.
Entonces el amigo se lleva el carro, es imprudente y va a matar a una persona. La responsabilidad penal de él es de él, pero la responsabilidad civil es mía como propietario. Hace muchos años a mí me tocó el único caso dramático que me ha tocado ver de una señora que perdió su casa, porque pues en esos favores que se hacen, ¿verdad? Ella tenía su carro, estaba de viaje y el hijo de ella le prestó el carro a un amigo. El amigo, un imprudente, atropelló a una persona, murió, pero los gastos se hicieron muy grandes, las responsabilidades civiles se hicieron muy grandes porque el herido pues estuvo hospitalizado y la cuenta creció y creció y creció, y entonces se fue a un proceso penal en que el amigo, por homicidio culposo, respondió por lo que tenía que responder, pero no respondió nunca, porque era un muchacho de 20 años, no respondió nunca por las responsabilidades civiles, respondió la señora. Como no pudo pagar, le embargaron y le ejecutaron su casa. Recuerdo, es un caso de lo más dramático, o sea, extremo que me tocó ver. Se quedó sin casa. Sí, como lo escuchan, la perdió porque la deuda fue muy alta y llevó todo un proceso de años, pero la perdió. Y se quedó hasta el día, la señora ya murió, se quedó hasta el día en que murió alquilando, porque su casa la perdió. Entonces, ese es un riesgo muy grande. Claro, si está asegurado, pues el riesgo se minimiza, pero recordemos, insisto, los seguros tienen sus restricciones. No porque sea prestado, no es que no lo cubra, por edad, sin licencia o con licencia, en estado de ebriedad o sin estado de ebriedad. Entonces, ese es un consejo que siempre medio mundo da, ¿verdad? Nunca preste su carro, a menos que sea para cosas muy, muy breves o alguien de muchísima confianza, un hijo, un padre, pero más allá de eso, ante amigos, no se sugiere. Muy bien. Sí, escucho. Licenciado, disculpe, esta norma a mí personalmente me parece muy injusta. Entonces, ¿me puede usted proporcionar el espíritu de esta norma o por qué académicamente existe esta institución? ¿Cuál dice? ¿Esto de los medios de transporte o lo que estoy comentando? Sí, de que la señora pues perdió hasta su casa por algo que ella no hizo. Así, explico. Tal vez explicando un poco más el proceso. Bueno, eso pudo haber sido con ocasión del delito o del hecho que sucedió o cualquiera otro. Lo que sucede es que en otras circunstancias es muy difícil. A ver, por ejemplo, voy a ejemplificar un caso en que puede suceder, que yo muchas veces narro experiencias que me ha tocado ver, vivir no quiero decir vivir en carne propia, mías, pues, sino ver en mi ejercicio profesional de un poco más de 30 años, ¿verdad? Pero voy a ejemplificar algo que todavía suena, no sé si más justo o menos justo, ¿verdad? Bueno, el principio general es que todo daño debe indemnizarse. Y eso nace definitivamente de la doctrina, incluso en legislaciones muchísimo más severas que la nuestra, pero que el principio sigue siendo eso. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a soportar los daños y los perjuicios económicos que sean producidos por hechos que no sean hechos propios. Entonces, cualquier daño que yo le provoco a otra persona y que resulte en un daño económico o patrimonial, yo se lo debo restituir o se lo debo resarcir. Voy a colocar un ejemplo enteramente civil que me tocó ver hace 2 años, concretamente. Entre un padre y un hijo. Un hijo quería emprender un negocio, pero no tenía ni los ingresos, ni el perfil económico para que un banco le prestara dinero y con eso poder él arrancar su negocio. Y entonces, esa es una negociación que es plenamente válida, es lícita. Los bancos permiten, cuando es esa situación, es que una persona, vamos a situarnos en ese ejemplo, el deudor iba a ser el hijo, porque el dinero lo iba a recibir él. Pero la garantía que un banco exige para prestar el dinero no siempre es la garantía fiduciaria, que quiere decir de la persona misma. Es muy raro que los bancos le presten dinero a uno en ciertas cantidades de dinero. No estoy hablando de un sobregiro, un extrafinanciamiento en una tarjeta de crédito, no me refiero a eso. Me refiero a un crédito bancario formal. Y le voy a poner números. El señor, porque no era un muchacho, era un hombre de 40 años, necesitaba 1 millón de quetzales para poner su negocio. Pero primero no tenía un empleo que respaldara que él pudiera ser sujeto del crédito.
no tenía bienes a su nombre que le permitieran darlos en garantía. Y él necesitaba esa cantidad de dinero para el negocio que quería emprender. Se acercó a un banco y el banco le dijo, sí le damos el crédito, pero tiene que ofrecernos un bien inmueble en garantía hipotecaria. Como él no lo tenía, y esto les digo, se hace muy frecuentemente, le habló al papá, le dijo, papá, hipotequemos la casa porque es la única manera en que el banco me da el crédito. Lógicamente, el padre, en función de padre, puso en garantía su casa. Desafortunadamente, por las razones que haya sido, el negocio fracasó. Y entonces no pudo este hijo pagar la deuda. Se fue atrasando y atrasando y atrasando. Y la deuda entonces lo que pasó, como hacen todos los bancos, es que cuando la deuda muestra atraso, un atraso significativo, asumen que el deudor ya no va a pagar. Lo demandaron. Lo demandaron y por supuesto ejecutaron la hipoteca. Y el señor perdió su casa, el papá, porque el banco se cobró con la casa. Eso cuando ustedes, yo creo que ya es el siguiente semestre que ustedes van a estudiar los derechos reales de garantía, van a estudiar la hipoteca y cómo opera. Entonces, hay un negocio lícito, pero que no es un negocio, o sea, no es un tema penal, es un negocio civil. Entonces, ya no pudieron, el banco demandó, la cuenta creció muchísimo por intereses, por gastos y todo lo que legalmente procede cargar ahí a la cuenta original, y entonces la casa la perdieron, ¿sí? La perdieron porque el banco legalmente se podía cobrar, o sea, el interés, y la ley no está pensada de esa manera. El interés, o sea, el espíritu original de eso no es que los bancos despojen a las personas de sus propiedades, y eso puede hacerse entre particulares también, sino que ante la falta de pago, la única forma de cobrarse es con el bien dado en garantía. Y así sucedió. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? ¿En dónde puedo encontrar lo injusto? Si lo quiere ver de esa manera. En que la deuda originariamente no era del padre, era del hijo. ¿Por qué no es injusto y sí es legal? Porque el padre, con pleno conocimiento de causa, sabiendo o debiendo saber los riesgos que implica dar en garantía hipotecaria un bien, lo dio. Naturalmente el padre, les cuento, es un caso que me tocó asistir y no pudimos hacer nada, pues, porque en esos casos ya no se puede. El padre quiso encontrar la forma de pagar la deuda, pero no tenía. Señor de 72 años. No tenía porque no tenía otros bienes, no tenía que vender, no tenía ingresos, que era una cuota mensual de 25,000 quetzales. Y el señor ya jubilado, pues, nunca los iba a tener, ¿verdad? Entonces, era imposible, era imposible. Ahora me voy al otro caso. Ese sí y sucede. ¿Por qué ahora ha sucedido menos en temas de tránsito? Como el caso de la señora que ejemplifico. Porque existe el seguro. Los seguros de vehículos de cobertura de responsabilidades civiles por daños a personas, por daños a ocupantes, por daños a bienes, fueron seguros que aquí en Guatemala costó bastante que entraran al mercado. ¿Por qué razón? Porque las aseguradoras aquí se maneja muy mal y hay muchos accidentes de tránsito en términos porcentuales. Y hay mucha gente irresponsable, y hay mucha gente que maneja sin licencia, y muchos carros que no tienen mantenimiento. Y entonces las aseguradoras sí brindaban servicios de cobertura de vida, de gastos médicos, de muchas otras cosas. De vehículos les costó mucho. Hasta el fin lograron captar ese mercado. Y claro, ¿cómo se aseguran ellos? Lo primero es que las pólizas en muchas oportunidades no son tan bajas. Entonces ahí tienen un cálculo matemático ya hecho. Lo otro es que dejan las exclusiones. Yo lo aseguro a usted, pero no le cubro una indemnización si pasa esto. Y si usted excedió el límite de velocidad, o sea, el piloto. Si el piloto no es mayor de 21 años, si el piloto no lleva licencia vigente o no la tiene, si el piloto iba en estado de ebriedad o en aparente estado de consumo de drogas, y un montón de exclusiones. Pero entonces eso se ha minimizado bastante. Ahora bien, aquí hay un punto que no está 100% cubierto. ¿Qué pasa si la cobertura de mi seguro no alcanza para cubrir todo el daño? Ahí me veo en el mismo riesgo. O sea, la aseguradora me va a cubrir hasta determinado monto. Por poner un ejemplo, muchas aseguradoras, dependiendo del tipo de póliza que uno contrate, le cubren hasta 100,000 quetzales. Pero ¿qué pasa si después de, o sea, qué sucede si los gastos exceden de 100,000? La aseguradora no me va a cubrir ni a pagar más de lo que yo contraté con ella.
Va a llegar hasta 100,000 y el resto es asunto mío. Entonces, de regreso al tema de la señora. El problema ahí fue naturalmente una acción de irresponsabilidad absoluta del hijo. Que lo mismo hubiera sucedido si el hijo hubiera provocado el accidente. Ahí el tema no fue quién manejaba el vehículo. El tema fue que los daños que se le ocasionaron, la capacidad de pago del obligado. Entonces, el obligado a pagar era inicialmente el que provocó el accidente. Sin embargo, existe este concepto de la solidaridad en protección del damnificado, del dañado. También cuando ustedes lleguen ahí por derecho civil 4, creo yo, van a aprender qué es esto de la responsabilidad solidaria o responsabilidad mancomunada, que es que cuando no solo en daños, ¿verdad? En obligaciones. Por ejemplo, lo han visto ustedes cuando alguien debe un dinero y tiene un fiador. Ahí es en donde uno mejor lo puede entender. O paga el deudor o paga el fiador, o pagan los dos. Pero el acreedor no se queda sin pago. Puede ser que en la práctica no le paguen, pues, pero que no se queda sin posibilidades de cobro, a eso voy. Entonces, como aquí la ley ya puntualiza que en estos casos hay responsabilidad solidaria del que maneja un vehículo o el que se lo da, de cualquier manera que se lo haya dado. Por ejemplo, vean ustedes si alguien ha tenido la oportunidad de alquilar un vehículo. Cuando alguien alquila un vehículo, le cobran una cantidad por la renta, pero le cobran una cantidad por un seguro, porque ese es el mejor ejemplo de darle un vehículo a una persona ajena. Y entonces, por eso es que la renta de los vehículos a veces en la cuota es un poquito engañosa, porque le dicen desde 300 quetzales diarios, eso es la renta, pero después son 300 adicionales por el seguro, por cualquier responsabilidad, pero bajo la advertencia. Si usted choca o destruye el carro o lastima a alguien, usted tiene una cobertura de tanto. ¿Quiere ampliarla? Le venden una póliza más cara. Y sepa que si eso excede de lo que paga la aseguradora, el resto lo paga usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para las arrendadoras de vehículos las aseguradoras tienen pólizas especiales? Entonces, ¿qué pasó aquí? De nuevo, suena injusticia, naturalmente, pero recordémonos que en la ley muchas veces hay normas que no son precisamente justas. O sea, ese debería ser el espíritu de la ley, ¿no? Que la consecución de la justicia, pero en su resultado a veces no resultan ser las más justas. Por eso es que se distingue muchas veces una gran diferencia entre lo justo y lo legal. No todo lo justo es legal, ni todo lo legal es enteramente justo. Entonces, en función de qué operó esto, insisto, del damnificado, o sea, del que resultó dañado. Naturalmente, ¿qué hubiera pasado si la señora no hubiera tenido casa? Pues probablemente nadie hubiera pagado. Y eso sí era injusto para el señor iba caminando en la calle. Es que eso pasó, que el señor iba caminando en la calle. ¿Cuál fue el hecho? Esto fue en un fin de año. Entonces el hijo estaba con el amigo le dijo, mira, necesito hacer un mandado, préstame el carro de tu mamá. Y responsablemente el hijo de la señora se lo da. ¿Qué hizo el amigo? Se fue, se tomó unos tragos con unos amigos y camino a su casa atropelló a alguien. Entonces, como era un muchacho insolvente, no era menor de edad, los padres no respondieron. Tenía que responder, pero era un estudiante, sin ingresos, sin nada. Entonces, legalmente, la familia del afectado lo que hizo fue buscar. Bueno, él no pagó, o sea, los demandaron a los dos, civilmente hablando. Los demandaron a los dos y ahí se estableció quién era la dueña del carro, ¿verdad? Por eso es sencillo de determinar. Y a la señora le encontraron que tenía su casa y se la embargaron. Embargo no quiere decir que ella la haya perdido de entrada, era evitar que la vendiera. Como la deuda creció y creció porque la cuenta médica creció y finalmente el señor murió, entonces se volvió impagable y se siguió todo el proceso y la señora terminó no vendiendo el bien, sino que se lo ejecutaron, le ejecutaron la casa, con lo cual la familia del fallecido se hizo pago. Así funciona esto. Pero sí, de nuevo, Luis, aquí la esencia de esto es, o sea, la filosofía, el espíritu de la norma es que, en primer lugar, el que provoca un daño está obligado a reponerlo, en un principio de justicia, está obligado a repararlo. Y el que recibe un daño que él no ha provocado, que él no ha dado la pauta para que se le provoque, tiene el derecho a que se le resarza. Ahí va el tema este. Entonces,
En el caso de las lesiones es un delito. Las lesiones es un delito, pero que es intencional o puede ser culposo. Originalmente el concepto de las lesiones es que es culposo, que es doloso, pero por exclusión, porque puede ser por negligencia, por impericia, por culpa del que las provoque, están las lesiones también culposas reconocidas en la ley. ¿Cuál es aquí el principio? Que el que cause lesiones en otra persona, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal parcial o total para el trabajo. Es lo que pasa muchas veces, de nuevo, en los accidentes. En los de tránsito pasa mucho. Cuando hay seguro, pues eso lo asume el asegurador. Cuando no. ¿Qué es lo que se resulta pagando? Médicos, hospitales, traslados, cuidados, más lo que la persona esté fuera de su actividad productiva. Imaginemos una persona que yo la lesione y tiene un empleo en donde gana 25,000 quetzales mensuales y pasa 6 meses fuera de su trabajo, yo le tendría que pagar el equivalente de los 25,000 quetzales por los 6 meses, solo por lo que él ha dejado de ganar. Esos son los perjuicios. Ahora, los daños son el hospital, el médico, los tratamientos, las operaciones, los exámenes. Eso se vuelve un tema muy dramático, en el que casi siempre la gente que no tiene seguro, pues le va muy mal. En la difamación, lo que yo les decía, daños morales, que es difícil cuantificar, pero no está exento de hacerlo. En los casos de difamación, calumnia, injuria, o sea, difamar uno, hablar mal de otra persona, dañarla en su honra, la reparación se determina en proporción al daño moral. Eso es bien difícil de cuantificar, pero no por difícil, imposible. Menores de edad. El menor de edad, pero mayor de 15 años y el incapaz, cuando obra en momentos de lucidez, son responsables. Eso es para lo civil. Para lo penal ya vimos que hay parte de esto que es cierto. Aquí, aunque sea menor de 15 o mayor de 15, pero cuando es proveniente de delito, no hay exclusión. Aquí opera la inimputabilidad tal cual. Y en los demás casos son responsables los padres, como ya lo vimos, y vimos qué dice el Código Penal al respecto. Vamos a ver, aquí en el Estado esto ya es poco relevante. En los dueños de animales. Esto también es algo que, o sea, un animal no comete delito. Pero ¿qué sucede cuando el dueño de un animal, o el animal mejor dicho, produce un daño? Un perro, por ejemplo, que ataque a una persona y la hiera. No podría excusarse el dueño del perro diciendo, pues no fui yo no fui quien lo mordió, o bien yo qué puedo hacer si el perro se me zafó, o qué puedo hacer si el perro no atendió las órdenes. Entonces, el dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aún en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa. Es lo que pasa mucho con los perros. A ver, voy a dejar de compartir esto. Estos casos, es por épocas. Es por épocas que esto ha pasado. ¿Por qué digo? Por épocas, a ver si es algo de aquí de Guatemala. Me está saliendo algo que... estos casos de perros que son de ataque, un pitbull o algo así, ¿no? Que ha sucedido los casos, aquí hay uno. Aquí tengo el que buscaba. Me parece que es como el caso más reciente, que no lo es tanto, ¿verdad? Pero cuando digo reciente es porque no me recuerdo de algo más reciente. Esto es del año 2020. Voy a colocar aquí la noticia, porque esto siempre despierta un poco la duda que hay ahí, ¿verdad? Mujer muere por ataque de perros raza pitbull, juzgado decidirá futuro de Canes. Este era el perro, esto creo que fue en la zona, sí, aquí en Santén Escuintla. Entonces, un poquito la noticia. Dice, ayer trascendió la muerte de Marta Lidia Meretz González, de 58 años, debido a las heridas provocadas por las mordeduras de 5 perros raza pitbull en Escuintla. El cuidado de los perros, dice aquí, esto es lo de menos. El MP estableció que los perros pueden atacar de nuevo a la familia debido a la falta de cuidados que necesita esta raza, por lo que tomaron la decisión de confiscarlos. Dice, Marta Lidia llegó a visitar a familiares de esa localidad, acompañada de 2 de sus nietos. Y al ingresar a la vivienda fueron atacados por los perros. Ahora, lo que quiero, y aquí termina la noticia. Ahora, ¿qué hay aquí?
¿Habrá responsabilidad penal? ¿Qué opinan ustedes? Quiero oír alguna opinión. ¿Habrá responsabilidad penal del dueño del perro? Porque ya vimos que los perros no asumen responsabilidad penal porque la responsabilidad penal es exclusiva de los humanos. A ver. Buenos días, licenciado. Pues con base en lo que hemos estado analizando en los artículos y que ya habíamos conversado una vez al respecto del tema de los ataques de perros, sí hay responsabilidad penal por parte del dueño en este caso, ¿no? Así existe. Por eso es lo delicado de tenerlos, ¿verdad? Ajá. Ahora sí, en efecto, vayamos a ver en detalle esto. Primero, anteriormente no había una responsabilidad penal, pero desde que hay una ley que limita y restringe y establece cuestiones para el uso y para la tenencia, mejor dicho, de estos perros, el tema cambió. Y cambió porque hay una ley que establece cuándo, pues por razas de perros, hay que tener una licencia. Entonces, ¿en qué se ha convertido esto? En homicidios culposos. Pero pensemos antes de esa ley y después de la ley. Cuando la ley no existía, entonces, ¿qué era lo que teníamos? Primero, no había delito, pero sí había responsabilidades civiles, porque esas no se evitan. Las responsabilidades penales no, porque el perro no es sujeto de acción penal. Y está clarísimo. Entonces, lo que hay sí es responsabilidad civil. Ahora, que aquí, por ejemplo, que tal vez eran parientes, bueno, será que si quieren ejercer la acción civil o no, eso ya es otro tema. Pero con esta ley la cosa cambió, porque aquí siempre los delitos culposos, ¿cuáles son? Los que se cometen por culpa, o sea, por negligencia, por imprudencia o por impericia. ¿En dónde puede estar aquí la imprudencia? En no tener amarrados los perros. Primero, en tenerlos sin la autorización para tenerlos, porque hay una prohibición. Lo que pasa es que tenerlos y sin autorización no es delito, es una falta administrativa, pero sí hay una responsabilidad penal de los daños que causen los perros, aun cuando se tenga la autorización, ¿sí? Pero en la autorización, naturalmente, parte de las obligaciones es tenerlo bajo control, tenerlo debidamente amarrado, bueno, todas las previsiones que para esas razas, no son todos los perros, pues son determinadas razas que se han identificado como agresivos o de ataque. Muy bien, entonces, como esto es aquí reciente, aquí sí hay delito por culpa. Porque, ¿qué debió haber hecho la persona, o sea, el dueño de los perros? Primero, no tenerlos en lugares en donde pase gente. Tenerlos amarrados, tenerlos encerrados, tenerlos bajo vigilancia, tenerlos bajo control. Hubo un caso que fue diferente, en donde no se dedujeron responsabilidades penales, porque pasó también una señora de 70 y tantos años. Ella vivía con una hija que tenía estos perros y le vivían advirtiendo que no entrara a donde estaban los perros. Y la señora en algún momento dijo, no, los perros, porque eso alguien, un testigo, un pariente lo dijo. La señora dijo, no, pobre, los perritos no hacen nada, y se acercó a quererlos acariciar, o sea, se metió a un patio y la mataron. Eso cambia. Regresamos a lo que ya dijimos, que no hay responsabilidad penal cuando la víctima provoca el hecho, porque hay un caso fortuito, ¿sí? Provocado no por un acto irresponsable, ni por dolor, ni por culpa del sujeto activo. Entonces eso cambia mucho las cosas. Ahora bien, aquí el tema, como lo trataba el Código Civil desde su origen, no era con todo el contexto que tenemos ahora, sino un contexto general, en que más civil que penal, ¿verdad? En que el dueño de un animal que cause un daño lo debe reparar, aunque el animal se escape o se extravíe sin su culpa. Esto no está pensado solo en los perros, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí se me sale un ganado? A mí me tocó llevar un caso hace muchos años que se fue mucho por esto. Por ejemplo, fue bien complicado en una finca en Retaluleu. Una señora iba en su carro para Coatepeque y había ganado en la noche y ella chocó contra una vaca y murió. Murió la señora, pues. Y entonces se armó un proceso penal bien complejo en donde se discutió quién tuvo la culpa. Por supuesto, el dueño de los animales quería más bien cobrar sus animales porque resultaron, creo que se murió uno y que eran animales caros, y un par de ellos resultaron heridos o los tuvieron que sacrificar. Pero el tema fue
quién originó o quién tuvo la culpa en el hecho propiamente. Pues se quiso defender el dueño en el sentido de que la dueña, o la que manejaba el carro, iba a excesiva velocidad, eso no se pudo probar, que no llevaba luces, pero lo que al final se probó y terminó nada más en un juicio civil más no penal, fue que los cercos de la finca estaban dañados. Estaban dañados y los animales se salieron ahí por negligencia de quien tenía a su cuidado los animales, porque hubiera sido muy diferente que los animales, que hay hechos que el hombre no puede controlar, los animales hubieran roto los alambrados y los cercos, pero aquí el alambre, no había alambre, fue el tema. Entonces al final, pues la responsabilidad penal se diluyó, no se logró probar, pero sí se quedó en la responsabilidad civil. Se aplicó esto. ¿A qué me refiero esto? El ejemplo puede ser un perro, pero no es el único ejemplo. No es el único ejemplo y por lo tanto, pues aplica cualquier cosa. A ver, otra cosa, a ver, que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo le presto, ha pasado accidentes, a mí me tocó ver uno, pero ahí no quiso ejercer ninguna acción legal el damnificado. A un señor le prestaron unos amigos un caballo, pero lo hicieron un poco de mala fe, porque él no era una persona que supiera montar a caballo, y el caballo no era precisamente el más manso, lo botó y le puso una pata encima y le provocó una ruptura de un intestino. Entonces, por supuesto, para evitarse problemas, no trascendió porque se quedó en el plano de la amistad. No trascendió y lo que pasó fue que se conformó él con que le pagaran todos los gastos provenientes de la herida. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera aceptado que le pagaran o hubiera hecho de esto un problema? Vale esto porque, digo, aquí sí lo ven, dice la ley, el dueño poseedor de un animal. Los ejemplos de un perro suelen ser quizás los más adecuados, pero no son los únicos. Por supuesto, si yo tengo un hámster, un conejo o algo así, no voy a esperar que cause un daño, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Y pues aquí no hay más. Aquí se terminaría. Entonces, espero que este capítulo les haya gustado, esta parte del código. Me ha gustado cuando digo es que haya llamado su atención, porque como ven se aleja un poquito, nada más un poquito de lo que hemos venido conversando en términos generales, que es eminentemente penal. En cambio aquí es penal, no quita la eminencia de lo penal, pero también con ese agregado de lo civil. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Repito lo dicho en clases anteriores, para el día miércoles que tenemos clase, pero no tenemos aún el examen, lo dedicaremos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto y me gustaría, si hay, pues no es que sea obligado, que si hay dudas, si hay preguntas, si hay algo que hasta este momento en lo que ustedes empiezan a estudiar queda un poquito pendiente de aclarar o todo previo al examen, pues que lo puedan traer a la clase y podamos discutirlo. Si no, de todo modo yo haré un repaso general, a grosso modo, de los temas desde el principio al fin que hemos visto hasta este momento. Muy bien, les deseo feliz día. Sí, Luis. Licenciado, disculpe si rápidamente, ¿qué ley fue la que dijo que era nueva en esto de los animales, perdón? Hay me parece que es más que una ley, un acuerdo, no lo tengo aquí a mano, sobre la tenencia de perros de razas. Es un acuerdo que establece, si no estoy mal, debe ser un acuerdo proveniente del Ministerio de Agricultura, a menos que sí esté en un decreto del Congreso, que estipula los requisitos para poder tener legalmente perros de ciertas razas. Pitbull, creo que está el Schnauzer gigante, el Boxer, o sea, los perros que están, pues, primero conocidos un poquito en la práctica como de ataque, y lo que se hizo en esa norma fue, pues, como agruparlos en eso. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener esos perros? Hay que tener una autorización. Eso pues fue relativamente nuevo. Imaginemos, antes no pensábamos que uno tuviera que tener una licencia para tener un perro, ¿verdad? Sea el que fuera. Lo que ha tenido que tener siempre es responsabilidad y cuidados, aparte de Eva. Pero tampoco es la ley de protección animal, eso sí, para que no lo vayan a buscar ahí, ¿verdad? Sino que algo específico. Gracias, Lic. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el miércoles. Deseo buen fin de semana. Feliz día.